Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio virtual para poder tener nuestro devocional nocturno de la palabra de Dios. Así que quiero darle la bienvenida a usted que me escucha en esta transmisión, ya sea en vivo o ya sea a través del video ya diferido. Vamos a meditar en la palabra de Dios, que es nuestro libro principal y único, quiero decir o corregir, nuestro único libro en el cual encontramos la autoridad final para su vida y para la mía como hijos de Dios. Y es por ello que lo analizamos, lo meditamos, lo predicamos, lo escuchamos. Así que en esta noche, hermanos, quiero pedirles de favor que me acompañen en la lectura de un versículo, el versículo 1 del Salmo número 78. Así que será este el pasaje que a continuación vamos a leer para meditarlo en este programa, Meditación de la Noche con el pastor. Salmos número 78, versículo 1, que a la letra dice la palabra de nuestro Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por este día, por esta tarde y ahora la noche. Te ruego que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, la verdad eterna que de este versículo se desprende, para poder reaccionar en consecuencia. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Qué interesante el versículo, bueno, todo el Salmo número 78, y fascinante es no solamente el Salmo o el libro de los Salmos, sino también es fascinante toda la palabra de Dios, porque en ella encontramos la orientación y encontramos el camino por el cual debemos de ir. El apóstol Pablo le escribió a aquel predicador llamado Timoteo y le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De hecho, este es el versículo, entre paréntesis, para memorizar de la escuela dominical para este domingo. Así que la misma Biblia nos recuerda que es este sagrado libro el que nos orienta y el que nos instruye y el que abre nuestra capacidad de comprensión para poder contemplar analíticamente nuestra propia vida y poder reaccionar de manera favorable al exponernos al poder de la palabra de Dios. Así que el versículo 1, escrito por Asaf, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, comienza hablando el Salmo. Bueno, quiero, antes de entrar de lleno, sencillamente ponernos en contexto, que estemos en el contexto del Salmo. Asaf está contrastando la fidelidad de Dios contra la deslealtad del ser humano. Asaf comienza a recordar cuán frágilmente el hombre se desvía del concepto de Dios y de su magnificencia, y qué tan débiles somos ante las promesas y la fidelidad de Dios, a pesar de que nosotros como seres humanos, y no solamente me estoy refiriendo al hombre en general, sino incluso al mismo pueblo de Dios. Los cristianos somos muy descuidados en nuestra vida espiritual. Tan fácil que dejamos de leer la Biblia, tan fácilmente que dejamos de orar, cuando la necesidad es apremiante. No solamente queremos que todo mundo ore por nuestra necesidad, y cuando las cosas van mejorando, bajamos un poco la guardia y ya no es tan intenso el deseo, porque estamos viendo que Dios nos va ayudando. Cuando las cosas marchan bien, nos dejamos de leer la palabra de Dios con el mismo fervor que antes lo leíamos cuando teníamos y cuando se nos presentó una gran necesidad. Somos tan, más que frágiles, somos tan descuidados en cuanto a nuestra vida espiritual.
Y honestamente, hermanos, tenemos que reconocerlo. Cuando las cosas van bien, qué bueno, decimos, gracias a Dios. Pero cuando van mal es cuando más apretamos en nuestra relación con Dios, porque queremos quedar bien con Dios, porque queremos que Dios nos responda, porque la Biblia dice que debemos de buscar a Dios y las cosas de Dios en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Y cuando Dios comienza a añadir, entonces pues vamos volviendo nuevamente al estado en el cual nos encontrábamos cuando vino la prueba o la dificultad o el problema. Y es justamente eso, hermanos, lo que está describiendo Asaf en el Salmo número 78. Y él comienza con la historia del pueblo de Israel. Él comienza a hacer un recuento histórico para recordar que la mano de Dios siempre ha estado sobre su pueblo, sobre sus ancestrales padres de la fe, es decir, desde el comienzo del pueblo de Dios, cómo Dios fue benévolo, fue paciente, a pesar de que el pueblo quiso hasta cierto punto, si me permite la expresión, manipular a Dios a su propio antojo. Dios no es manipulable, quiero decirlo, pero el pueblo quería que Dios llevara a cabo lo que ellos deseaban de parte de Dios, y Dios reaccionó de una manera correcta. Dios fue fiel, Dios fue benévolo, Dios no cambió sus planes. Dios sencillamente dijo, yo los voy a bendecir, pero no a la manera que ellos quieran, a la manera que yo quiero, dijo Dios. A pesar de que el pueblo de Dios, por ejemplo, durante el desierto fue un pueblo contumaz y rebelde, a pesar de que vieron la mano poderosa de Dios protegiéndolas, por ejemplo, de las plagas. Menciona Asaf cuando estaban en Egipto, Dios fue fiel, Dios les proveyó, pero el pueblo murmuraba, se quejaba, se insubordinaba a la autoridad que Dios estableció frente a ellos. Me estoy refiriendo a Moisés y Aarón, incluso María apoyando a sus dos hermanos. Dice Asaf, llevando un recuento de la historia, iban en el desierto y quisieron comer carne a su gusto. Dice el mismo pasaje del Salmo 78, pensaban que tenían barra libre todos los días. Barra libre me refiero a pedir comida al gusto y no a la carta, pues, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, y no se conformaban con lo que Dios les estaba dando, que era el maná diario. Querían comer carne, caray, estamos en el desierto, ¿cómo van a comer carne? Y bueno, Dios dijo, pues voy a dar carne. Y les dio codorniz, fue un platillo muy, muy noble, decía, comían como nobles, dice Asaf, describiendo allí, dice, nuestros padres que hicieron carne a su gusto, y Dios les dio codorniz y comían comidas de nobles, de ricos, estando aún en el desierto. Dios fue bueno, hermanos, y Dios ha sido bueno con ellos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios no ha faltado a sus promesas. Cuando a Dios le corresponde suplir, Dios suple. Cuando Dios le corresponde, por usar un término, bendecirnos, Dios nos bendice, y Dios pasa por alto en muchas de las ocasiones nuestro corazón hacia con Él. Dios dice, ok, tú eres infiel, tú eres desleal, tú eres descuidado espiritualmente, pero yo te voy a cumplir. Tú no me estás cumpliendo, pero yo te voy a cumplir. Pero cuando Dios tiene que mostrar su ira, su enojo, pues Dios lo hace, porque Dios es paciente, pero la paciencia de Dios se agota, entonces Dios reacciona de alguna manera. Sin embargo, hermanos, quiero que notemos el versículo primero de este Salmo número 78, porque Asaf, el salmista, comienza diciendo, escuchad, pueblo mío, mi ley. Está utilizando y referenciando palabras de Dios dirigidas al pueblo, y Dios dirigiéndose al pueblo, diciéndole, escuchen, pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a las palabras de mi boca, porque les voy a enseñar, les voy a recordar cómo yo he sido con ustedes. Y comienza el salmista evocando históricamente la mano de provisión y bondadosa de nuestro Dios. Quiero que notemos, hermanos,
la acción que se les está requiriendo al pueblo de Dios al leer este salmo. Dice, escuchad, pueblo mío, mi ley. Hay una ordenanza con la cual se comienza el salmo y es, escuchen, pueblo mío. Hay una consigna de parte de Dios para con los suyos y es escuchar. Escuchen, pueblo mío. Ustedes me pertenecen. Ustedes son mi propiedad. Yo les redimí, yo les rescaté. Yo pagué el precio. Yo los liberé. No solamente yo los rescaté, les di libertad. Los he bendecido, los he ayudado, les he provisto, les he guiado. Me he manifestado, les he dado mi poder, mi gloria ha sido evidente cada día de su propia vida. Así que les estoy solicitando, y más que una solicitud, les estoy ordenando y dando esta consigna, y es la de escuchar mi ley. Qué importante, hermanos, es escuchar la palabra de Dios. Porque Dios nos ilustra, Dios nos dirige, Dios nos orienta a través de su palabra. ¿Y cómo es? Pues es a través del sentido del oído, escuchar. No solamente oír, escuchar. ¿Qué significa escuchar? Bueno, escuchar podemos definirlo como el prestar atención a lo que se dice o a lo que se lee. También escuchar podemos decir que es aplicar el sentido del oído para poder reaccionar. Cuando escuchamos, entonces, obligadamente y por definición, debe de haber alguna, no acción, porque la acción es escuchar, una reacción. Cuando alguien menciona mi nombre y si yo voy en la calle o en algún lugar y yo escucho el nombre de Carlos, yo voy a escuchar y yo voy a reaccionar. ¿Cuál va a ser mi reacción? Pues voltear a donde yo percibí el sonido de mi nombre, porque quizás alguien me está llamando. Si habemos varios Carlos en el medio en el cual yo me encuentre, bueno, creo que todos vamos a voltear, porque es la reacción obligada de haber escuchado. Así que cuando Dios dice, escuchen, pueblo mío, mi ley, es porque Dios está esperando obligadamente que reaccionemos. Ahora, el escuchar, hermanos, tiene que ver con algunos factores de la individualidad, es decir, de cada persona en particular. Quiero mencionarles 3 en los próximos minutos. ¿Qué tiene que ver con el hecho de escuchar? Escuchen, pueblo mío, mi ley, dice Dios. Número 1, el escuchar tiene que ver, hermanos, número 1, con la actitud. Tiene que ver con la actitud. Porque dice el versículo 1, escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Se da cuenta? La segunda parte del versículo 1 es exactamente la misma idea de la primera parte, pero con diferentes palabras. Escuchad, pueblo mío, mi ley. Y la segunda parte del mismo versículo es la misma idea y lo expresa así: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ese inclinar significa mostrar preferencia. Eso es lo que significa el concepto de inclinarse. No solamente literalmente hacer una pequeña reverencia y doblar el cuerpo, sino sencillamente también implica el inclinarse, el mostrar preferencia a. Y eso tiene que ver con la actitud del oyente, aquel que escucha. Así que el escuchar, el concepto de escuchar, tiene que ver, número 1, con la actitud del individuo, de la persona. Cuando se escucha, entonces uno debe de inclinar, es decir, de prestar atención o de mostrar preferencia. Y en este caso estamos hablando de la ley de Jehová, porque dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios está manifestando, hermanos, y Dios desea, Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia, y Dios quiere manifestar su orientación y su guía para con nosotros
Dice, ahí está mi palabra, yo ya te la di, ahora tú la vas a escuchar y al escucharla debes de reaccionar, debes de mostrar una actitud correcta, es decir, demostrar preferencia por lo que yo te estoy hablando. Cuando la palabra de Dios está frente a nosotros, hermanos, es lo que debemos de atender. Cuando usted recibe alguna visita, que en este tiempo no lo estamos haciendo, por cuestión de la pandemia, tenía que salir a la luz. En otra situación normal, recibíamos alguna visita, alguien llegaba a casa y entonces lo que estábamos haciendo quedaba en segundo término porque había alguien, una familia, una persona a la cual debíamos de atender, de mostrarle preferencia. ¿Por qué? Y sobre todo si era una visita que venía de lejos o que hacía mucho tiempo que no le mirábamos. Nuestra preferencia, si estábamos leyendo un libro, dejamos de leerlo para atender a la persona. Si estábamos arreglando el carro, nos lavamos la mano, dejamos eso en segundo plan para atender, inclinarnos y mostrar preferencia a la persona porque se va a ir. Es una inclinación. Es lo que dice Dios, atiende. Yo te hablo a través de mis palabras y tú necesitas reaccionar. Así que el escuchar implica una actitud. Pero no solamente implica una actitud, hermanos, de la persona, del oyente, sino que implica también honestidad, porque note lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. Pero ya que te has hecho acreedor a escuchar la historia de cómo Dios te ha bendecido, te ha ayudado, pues entonces quiero que escuches eso. Y esa bendición de escucharlo, pues no te vas a quedar con ello, vas a reaccionar con una buena actitud, pero también vas a mostrar honestidad, vas a ser honesto contigo mismo y te vas a dar cuenta que no te lo vas a quedar, lo vas a compartir en honestidad. Porque las bendiciones de Dios, hermanos, no las podemos abrazar y quedarnos con ellas, es para compartirlas. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos da, pero no para acumular, sino para compartir. Y eso habla de una honestidad. El hecho de escuchar va aunado a la acción de una verdadera actitud, pero también va aunado, el escuchar va aunado a la honestidad. Es decir, no encubrir lo que Dios nos ha dado, sino honestamente poderlo compartir. Y número 3, para finalizar, el escuchar tiene que ver, hermanos, con un compromiso también. Con un compromiso. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Compromiso. Quiero que escuches la historia de cómo Dios ha sido bueno con tu generación pasada, con tu ascendencia, o tu descendencia y tu ascendencia y descendencia, no solamente con tu pasado, sino con las generaciones venideras. Tienes que ser una buena actitud, tienes que tener honestidad, pero también el escuchar tiene que ver con un compromiso para que tú cuentes las bendiciones de Dios, para que los tuyos, los que van a venir, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y las generaciones de las personas que tú conoces, sus vidas, los que van a venir después de ti, también conozcan, crean y vivan como tú estás viviendo, que tus padres no vivieron. Ellos desobedecieron, Dios los castigó, pero tú estás aquí tratando de escuchar con una buena actitud, con honestidad y con un compromiso. Entonces que los demás, los que vienen después de ti, aprendan a comprometerse, que confíen en Dios. Esa es la idea, que confíen también como no lo hicieron tus padres, que lo hagan ellos. Eso habla de un compromiso. Escuchar, entonces, hermanos, cuando dice la Biblia, escuchad, pueblo mío, el escuchar está implicando una actitud del alma, está implicando honestidad y número 3, implica un compromiso, lo cual usted y yo debemos de cumplir. Escuchar
la palabra de Dios. Una bendición, nos nutre espiritualmente. Una galletita por aquí, si me permite la expresión, cuando escuchamos un devocional, cuando leemos un versículo, una galletita, o un banquete suculento cuando escuchamos la predicación de determinado predicador o pastor o evangelista o misionero, o un estudio bíblico, es la comida nutrida que necesitamos, o aquellos pequeños devocionales. Tenemos que escuchar y manifestar honestidad, compromiso y una buena actitud. Que Dios nos ayude, hermanos, a aplicar su palabra a nuestra vida y tomar la enseñanza que nos da el salmista en esta noche. Padre amado, gracias por ser bueno con nosotros. Bendícenos para ser obedientes y no solamente escuchar tu palabra, sino reaccionar. En Cristo te lo pido. Amén.